Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo. El día de hoy voy a responder a todas las preguntas que me habéis hecho vosotros. Como sabéis, tanto en historias de Instagram como en las publicaciones de YouTube, os he pedido que me hagáis todas las preguntas que tengáis. Cualquier cosa que me queráis preguntar, para eso vamos a tener este tipo de vídeos. Si os gusta este tipo de contenido y queréis más vídeos de este estilo, una parte 2, una parte 3... y que sigamos haciendo este tipo de contenido, ya sabéis, lo podéis escribir en comentarios que yo siempre os leo. Así que para este vídeo he elegido las que me han parecido las preguntas más interesantes que me habéis hecho y voy a responderlas aquí. Así que pasemos con la primera. Me hacen la siguiente pregunta. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que querías estudiar matemáticas? Pues la verdad es que en mi caso particular esto fue algo que ya desde muy pequeño me apasionaba el mundo de las matemáticas, ¿vale? Quizás yo desde pequeño, en primaria, no sabía qué es lo que era la carrera de matemáticas, no sabía era mucho más que números y ecuaciones, eran ideas y eran cosas donde teníamos que llevar nuestro pensamiento un nivel más allá. Claro que yo, en primaria, que fue cuando descubrí que me encantaban las matemáticas, no sabía nada de eso. En particular, en realidad, fue al final de la primaria, ¿no? Digamos entre quinto y sexto de primaria, que tenía un profesor que nos ponía unas hojas de ejercicios con multiplicaciones y teníamos que hacer la mayor cantidad de multiplicaciones posibles, resolverlas, y luego con divisiones más tarde, en el tiempo dado, teníamos unos 60 segundos y era una competición, competíamos todos, teníamos todos la misma hoja y a ver quién terminaba primero, a ver quién resolvía la mayor cantidad de multiplicaciones posibles, correctamente, naturalmente, en un minuto. He llegado a, por ejemplo, resolver 60 multiplicaciones en 45 segundos, que para un niño de quinto o sexto de primaria yo lo consideraba un logro bastante exitoso. ¿Qué materia o cuáles materias se te complicaron más en la carrera? Buena pregunta, porque algunos de vosotros quizás lo pensáis. Os pensáis que yo soy un genio matemático y que lo resuelvo todo a la primera y que tengo un 10 en todas las asignaturas. No es verdad. Yo, al igual que todos nosotros, soy un ser humano y aprendo. Y me equivoco muchísimo, tengo muchos errores, aprendo de muchas personas, ¿vale? Hay muchísima gente que sabe más que yo. Yo no soy ningún especialista absolutamente genio en ningún área de las matemáticas, ¿vale? Yo tengo un conocimiento por encima del 99% de la población, ¿vale? Pero dentro de ese 1% estoy al final, digamos, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos los matemáticos al final. Uno sabe de una cosa, otro sabe de otra, pero todos aprenden de todos. Eso que quede primero. Luego, respondiendo a la pregunta, se me complicaron varias asignaturas en la carrera. Es decir, no llegué a suspender ninguna, algunas estuvo casi cerca, pero las que a mí menos me gustaban, las que a mí menos se me daban menos bien, eran las topologías y las geometrías, ¿vale? La geometría 1 creo que bien, la geometría 2 se me complicó un poquito más, la topología también se me complicó un poquito más, y era más por una cuestión, yo diría, de que no le dedicaba tanto tiempo como quizás lo necesitaba. Y es porque no me motivaba tanto la asignatura, no me gustaba tanto, no me llamaba tanto la atención. Y está claro, muchas veces en la vida tenemos que hacer cosas que no nos gustan, eso está claro. Pero de entre el tiempo que yo disponía, pues he decidido, por la decisión que sea, por la razón que sea, he decidido que voy a utilizar ese tiempo en estudiar otras asignaturas que quizás me molan más, que quizás quiero ser mejor matemático en ese área en particular, el análisis, la teoría de números, el álgebra abstracta, quizás centrarme en esas ideas y dejar un poco de lado lo que es la geometría abstracta, la topología y esas asignaturas que, digamos, puede que se me hayan complicado un poquito más en la carrera. Y por cierto, que si no lo he dicho, yo he estudiado la carrera de matemáticas puras, ¿vale? Y ahora estoy estudiando el máster de matemáticas. La carrera la hice en la Universidad de Lisboa, ahora el máster lo estoy haciendo aquí en la Universidad de Copenhague, que es donde estoy ahora mismo. ¿Cómo recomiendas estudiar matemáticas en la carrera de matemáticas y si es necesario un enfoque distinto a estudiar mates para otras disciplinas? Sin duda, respondiendo a esta segunda parte, las matemáticas que se ofrecen en un grado de economía, en un grado de cualquier ingeniería, de hecho, ya son muy diferentes. Inclusive en física ya son un poquito diferentes. Las matemáticas en esas carreras más aplicadas se basan ya en ecuaciones, se basan en fórmulas, se basan más en aplicar ese concepto matemático a un cierto caso y resolver y sacar los números y entender esa fórmula práctica, en la práctica, que es lo que hace.
no se basa en entender esa fórmula de dónde sale, y no se basa en estudiar ese modelo matemático, no se basa en entender el concepto matemático que hay por detrás, la herramienta matemática que se está utilizando. Por ejemplo, si hablamos de física, por ejemplo, hablamos de ingenierías, integrales hay a montones, integrales simples, dobles, triples, y realmente entender el concepto de integral a fondo, por ejemplo, con las integrales de Riemann, sumas de Riemann, eso no se da, no se estudia en las ingenierías. O quizás si se estudia no se centran mucho las personas en esas cosas, ¿vale? La carrera de matemáticas es muy diferente a todas las demás precisamente por eso. Porque la matemática que se estudia ahí se ve desde otro punto de vista, donde lo importante ahí es entender el concepto. Por ejemplo, un área donde esto lo vemos súper reflejado es en el área de álgebra abstracta, porque ahí no hay, en principio, aplicaciones ningunas, en principio. Que luego en la práctica surgen muchísimas aplicaciones, ¿vale? No estoy diciendo lo contrario. Simetrías, por ejemplo. Se basa en grupos simétricos, ¿vale? Pero en principio, como se construye el álgebra, es solamente manejando ideas abstractas. Y eso es muy diferente a lo que se hace en las diferentes carreras, ¿vale? De hecho, cualquier carrera que no sea matemáticas, el álgebra abstracta se va a tocar muy poco. Muy poco. Y es realmente un pilar fundamental de la matemática. Me hacen una pregunta por aquí: si pudieras dar un consejo o una lección de vida a alguien, ¿cuál sería? Una buenísima pregunta, ¿vale? Me alegra muchísimo que me hagan este tipo de preguntas. Sin duda, si yo pudiese daros un único consejo, es que si tenéis algo que hacer, hacedlo. Si tenéis planeado hacer algo, solo hacedlo. Solo hacedlo. No os centréis en preocuparos. Vale, tengo más cosas que hacer. Ay, es que hoy no me viene bien, quizás lo hago mañana. ¿Y qué dirán los demás? Si tienes algo que hacer, hazlo. Olvida el resto. El resto es solo ruido mental. A mí hoy, por ejemplo, no me apetecía grabar este vídeo. Prefería quedarme una hora más durmiendo. Prefería estar editando, que es más cómodo. Prefería estar en pijama. Quizás es más cómodo. Pero estoy aquí. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Porque yo me he dicho a mí mismo, lo voy a hacer. Así que si tienes algo que hacer, solo hazlo. Solo hazlo. Ese es, digamos, el principal consejo que yo os daría. Que es aplicable a cualquier ámbito de la vida. Si tenéis algo que hacer, hacedlo. Porque, lamentablemente, hay mucha gente en este mundo. Somos casi 8.000 millones de personas. Y si realmente queremos competir, queremos ser grandes profesionales, queremos ser personas de alto valor, necesitamos ganarle a esas personas perezosas, a esas personas que no se levantan y hacen las cosas que tienen que hacer. Si hacemos esto, si hacemos lo que tenemos que hacer, estamos resolviendo parte de esa competencia, estamos ganando. Y si ganamos hoy, ganamos mañana, ganamos pasado, ganamos en la vida. ¿Qué ruta recomendarías para aprender de forma autodidacta los conceptos de la carrera de matemáticas teniendo un background de ingeniero? Pues ya me han hecho varias preguntas de este estilo. Es decir, a la hora de aprender matemáticas, quizás muchas personas estudian la carrera de ingeniería y se enfrentan a algunas matemáticas que, como ya he dicho, no son las matemáticas de verdad, no son las matemáticas que nos hacen pensar diferente y que quizás nos hacen ver el mundo con otros ojos. Y esta pregunta, que tiene que ver cómo aprendemos de forma autodidacta la matemática de verdad, pues yo me centraría muchísimo en hablar de los fundamentos de las matemáticas, en entender los fundamentos de las matemáticas. Porque una vez tenemos los fundamentos de las matemáticas aquí dentro y los entendemos, somos capaces no solamente de crear conceptos y entender cómo funcionan, sino de poder consultar, poder leer libros matemáticos más avanzados. Porque tenemos esos prerequisitos. Si no tenemos los prerequisitos, si no entendemos cómo se forman los conjuntos, qué son los conjuntos, la lógica matemática, cómo se demuestran las cosas. A implica B es lo mismo que no B implica no A. Este tipo de cosas, implicaciones lógicas. Ese tipo de cosas son las matemáticas básicas. Y eso hay que saber dominarlo. Entonces yo me centraría de forma autodidacta en esos fundamentos matemáticos para poder continuar a
asignaturas y a conceptos matemáticos más avanzados. Me preguntan por aquí, ¿cómo se crearon los números imaginarios y por qué? Una pregunta bastante interesante, porque algunos de vosotros sabéis que los números imaginarios son aquellos números que aparecen, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1, ¿no? Es algo que no existe, no tiene mucho sentido, porque en los números reales cualquier número al cuadrado me da positivo. ¿Cómo va a dar la raíz cuadrada de -1 algo? Pues los matemáticos, en su día, por la necesidad de resolver ese tipo de problemas que envolvían raíces cuadradas de números negativos, crearon números donde eso fuese posible, ¿vale? Esos son los llamados números imaginarios. De hecho, para hablar más en profundidad de los números imaginarios, os he hecho un vídeo exclusivo para los números imaginarios, donde os comento además de qué son, cómo construimos y cómo los vemos, y por qué surgen de forma natural y cómo construirlos, ¿vale? De hecho, os lo voy a dejar por aquí en una tarjetita por si no habéis visto ese vídeo. Muy buena pregunta por aquí. ¿Las matemáticas se inventan o las matemáticas son deterministas? ¿Vale? En realidad, bueno, la pregunta debería ser si las matemáticas se inventan o se descubren. Esto es una buena pregunta, muy buena pregunta. Las matemáticas, os tengo que decir una cosa. Ni una cosa ni otra sería la respuesta correcta. Las matemáticas, en realidad, tratan de ideas, ¿vale? Y esas ideas tienen unas máscaras, tienen una forma de que nosotros la podamos representar en un papel. Y tienen un lenguaje, ¿vale? Es exactamente lo mismo que con los lenguajes, con los idiomas que nosotros hablamos. Si yo hablo español, si yo hablo inglés, ¿vale? Son dos formas diferentes, dos lenguajes diferentes de quizás expresar la misma idea, ¿vale? Entonces las matemáticas al final están por detrás de esas ideas y necesitamos un lenguaje que sea universal para poder describir esas ideas. Y eso es lo que se ha creado como el lenguaje de las matemáticas. Ahora, está claro que en conceptos particulares hay diferentes convenciones para lo que representa un símbolo. Pero lo que es importante verdaderamente es la idea que hay por detrás. Entonces la matemática no es el símbolo. La matemática no es el pi como símbolo. La matemática es el pi, por ejemplo, como idea. ¿Qué es el número pi? ¿Vale? El número 3, por ejemplo, que lo dibujamos de esa forma, podríamos perfectamente dibujarlo como si fuese un 2. Es una convención, de esa forma se ha establecido. Lo importante es el concepto, lo que significa ese 3, lo que significa ese 2, lo que significa ese número pi, lo que significa ese número i, por ejemplo. Entonces, las matemáticas, cuando se encuentra algo nuevo, estamos encontrando una nueva idea. Esa nueva idea, al final, se obtiene a partir de un mundo abstracto que estamos construyendo, ¿vale? Entonces, ese lenguaje lo estamos utilizando para tener una coherencia con todo el mundo, porque en la práctica las matemáticas surgieron por la necesidad de describir el mundo que nos rodea, ¿vale? Tenemos un lenguaje, las matemáticas, que mediante una serie de símbolos va a representar y va a expresar el mundo que nos rodea. Entonces, si yo hago un descubrimiento de las matemáticas, ¿realmente eso corresponde a descubrir algo en el universo? Esa es la pregunta. Pues no siempre. No siempre. Las matemáticas en sí como lenguaje, yo puedo hacer cosas con ese lenguaje, puedo progresar en ese lenguaje. Y yo puedo inventar nuevas cosas, puedo inventar una fórmula. ¿Vale? Puedo inventar una fórmula, escribir aquí una fórmula. Esa fórmula va a corresponder a una idea. ¿Vale? Ahora, esa idea corresponde a algo que se ha descubierto en el mundo real. Pues como lo queráis ver. ¿Vale? Por eso digo que la respuesta es tanto sí como no. Si yo invento una fórmula, he inventado unos símbolos. Eso corresponde a una idea. Entonces, ¿yo he descubierto la idea o he inventado la fórmula? Es lo mismo, al final, ¿no? Porque detrás de una está la otra. Entonces, como lo queráis ver, sí y no, o no y sí. O sí y sí, también. También sirve para responder a esta pregunta. Pero como digo, es una muy buena pregunta. Os invito a que reflexionéis por vosotros mismos qué es para vosotros. De hecho, escribidmelo en comentarios. ¿Qué es para vosotros? ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? ¿A qué tienes pensado dedicarte tras terminar el máster? Muy buena pregunta. Ahora mismo estamos en enero. La tesis de máster la voy a empezar ya en el mes de febrero. Voy a terminarla en junio.
y así termino el máster de matemáticas. Y mi idea principal era continuar y hacer lo que es el doctorado, ¿vale? En matemáticas, quizás en esta universidad de Copenhague o en otra universidad en Europa. Sin embargo, por razones técnicas de aplicar al doctorado, no lo voy a poder hacer, no voy a poder empezarlo en septiembre, ¿vale? Por razones de que no puedo aplicar al doctorado sin haber terminado el máster primero. Entonces las aplicaciones que se hacen con demasiada antelación. Así que voy a tener que esperar un poquito más para poder continuar con el doctorado. Así que cuando termine el máster, mi idea va a ser dedicarme, naturalmente, continuar con este canal y dando todo lo posible por aumentar este contenido y por intentar seguir ayudando e inspirándoos a todos vosotros a que veáis el apasionante mundo de las matemáticas y que os puede cambiar por dentro y os puede hacer mejores personas y mejores profesionales. Esa es, digamos, una de mis prioridades ahora cuando terminemos el máster, y naturalmente tendré que buscarme un trabajo a tiempo parcial, tiempo completo, para poder realmente sobrevivir, ¿vale? Porque os podéis imaginar que YouTube, naturalmente, a día de hoy, paga bastante mal, ¿vale? No quiero decir nada de la plataforma, que me encanta, pero la cuestión de los pagos, pues es lo que tiene. ¿Escribirás un libro? Si fuera así, ¿sería de ejercicios? ¿De qué sería? Muy buena pregunta. Y es que el año pasado, de hecho, había pensado, ya me había planteado vale, voy a escribir un libro. Y si escribes un libro, que lo voy a hacer, es uno de mis objetivos de vida, escribir un libro, 100% lo voy a hacer. Así que más tarde o más temprano me escucharéis decir que ya tengo el libro disponible. No sería de ejercicios, no sería un libro de matemáticas tradicional, sino que sería un libro donde realmente os hago ver y transmito al lector la importancia o la maravilla del mundo de las matemáticas, ¿vale? Quizás va a ser una combinación entre lo importante que es el mundo de las matemáticas y lo importante que es pensar como un matemático en la sociedad en la que vivimos, juntado con, digamos, curiosidades matemáticas, y que las matemáticas se puede ver también como entretenimiento, es algo bello, algo interesante, algo que nos desarrolla cognitivamente también, es algo bueno para nuestro cerebro, ¿vale? Quizás un libro que combine este tipo de ideas sería lo que publicaría en un futuro. ¿Eres feliz? Una pregunta bastante profunda que me hacen por aquí. Sí, soy extremadamente feliz. Me considero una persona muy feliz. Considero que estoy en una etapa de mi vida que años atrás soñaría con estar aquí. Y sé que he cumplido muchas de las cosas que un día dije que me harían feliz. Un día, y esto es algo que muchas veces no nos damos ni cuenta. Nosotros decimos, cuando consiga esto voy a ser feliz, ahora no lo soy. Y luego cuando llega ese momento, seguís igual o sentís igual. Entonces, al final la felicidad para mí está en ese proceso, está en ese progreso también. En que yo progrese como persona, como ser humano, como profesional. En que yo me sienta cada vez más orgulloso del vídeo que os doy a vosotros, de la pieza de valor que os doy a vosotros, de que yo me siento orgulloso de que os estoy transmitiendo algo, os estoy ayudando de alguna forma, os estoy inspirando a ser mejor. Eso a mí me hace extremadamente feliz. Rutina del gym, te ves mamadísimo. Ya me han hecho varias preguntas de estas. Si queréis que os haga un vídeo donde os explico qué tipo de ejercicios hago, o si me lo podéis en comentarios, os hago quizás una historia de Instagram, os explico cómo es un entrenamiento mío. Yo entreno aproximadamente de entre 5 y 6 veces a la semana en el gimnasio. A mí me encanta, ¿vale? Es parte de mi día, parte de hacerme sentir bien tanto físicamente como mentalmente. Estoy activo y es la mejor forma además de empezar la mañana, lo hago siempre por la mañana. Entre las 7 y media de la mañana estoy abajo en el gimnasio entrenando. Es algo que me encanta hacer, así que lo disfruto muchísimo. Y claro que luego ves esos resultados físicos, te sientes orgulloso con ti mismo y además contribuye, digamos, a esa felicidad que estábamos hablando antes también. Así que, como digo, si queréis que os explique, quizás en un vídeo detallado, cómo me organizo, cómo es mi vida en el gimnasio también, hacedmelo saber por los comentarios. ¿Novia o novio? Yo imagino que la pregunta no es que yo elija novia o novio, sino que si tengo novia o novio. Vale, la verdad es no. No tengo ni novia ni novio. Esa es la pregunta. Y si la otra pregunta en realidad era elegir novia o novio, yo elijo novia. ¿Vale? Por
Por si acaso, si alguien se lo está preguntando, yo elijo novia. Y no tengo pareja en la actualidad, estoy centrado en lo que viene a ser mi canal de YouTube, mi otro trabajo que tengo a tiempo parcial, mis estudios, y al final el tiempo me parece que no me da para mucho, pero naturalmente lo que vendrá, vendrá, y yo voy a dejar que el universo fluya, que el tiempo fluya, y lo que ocurra tendrá que ocurrir, y no me voy a preocupar por eso. Así que respondiendo a esta pregunta, no lo tengo, pero si vendrá, vendrá con el tiempo. ¿Cuándo estará disponible el Instituto de Pensamiento Matemático? Esta pregunta también me la habéis hecho varios de vosotros, ya conocéis a IPM, a mi gran bebé, a mi gran proyecto. El Instituto de Pensamiento Matemático fue algo que fundamos ya hace casi 2 años, en septiembre de 2024. Nuestro objetivo desde el inicio siempre ha sido cambiar mentes, cambiar a personas por dentro. Algunos de vosotros habéis tenido el placer de participar tanto en la primera edición que hicimos en 2024 como la edición de verano que hicimos en 2025, el año pasado. Un feedback muy positivo de todos los alumnos que hemos tenido, todos los que habéis pasado por IPM, habéis notado y me habéis dicho que habéis empezado a cambiar vuestra forma de pensar. Habéis empezado a pensar diferente. Y eso, el pensar diferente, el pensar como un matemático, os permite resolver problemas de una forma diferente. Y ya sabemos que en la realidad estamos en una sociedad muy competitiva, una sociedad que inclusive los seres humanos competimos con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, que se construye nada más que con muchísima información, necesitamos combatirla, necesitamos interpretarla con un pensamiento creativo, un pensamiento abstracto, un pensamiento lógico, un pensamiento analítico. Estas son 4 propiedades, 4 características del pensamiento de un matemático. Los matemáticos nos enfrentamos a problemas muy complicados, problemas muy abstractos, y tenemos que darle realmente al coco para poder enfrentarnos a esos problemas, para poder darle una solución. Y en la práctica, cuando nos enfrentamos luego a problemas reales, no parece tan sencillo. Y en la práctica, cuando nos enfrentamos a problemas reales, no parece tan difícil, al final, porque hemos hecho cosas muchísimo más complicadas. Parecen que los problemas reales tienen una serie de condiciones, entendemos la estructura, somos capaces de introducirlo en un cierto modelo matemático y resolverlo como si fuese un problema. Además, filosóficamente ya hablando, el pensamiento matemático también está asociado a cambiar la forma en la que vemos la vida, en ser críticos, en no asumir todo lo que escuchamos, en que nos digan, leemos noticias en redes sociales y seamos capaces de realmente críticamente pensar, ¿esto tiene sentido? ¿Esto realmente es la realidad? ¿Es esa la realidad la que yo veo en redes sociales? Ser capaz de tener un filtro entre lo que es opinión y lo que es la verdad absoluta. Y el pensamiento matemático es algo que lamentablemente no se ofrece como modalidad, no es una asignatura en las escuelas. Y es que cuando nos enseñan matemáticas en primaria, en secundaria y en bachillerato, nos enseñan fórmulas, nos enseñan recetas, nos enseñan resolver ejercicios que no entendemos ni siquiera las ideas que hay por detrás. Vale, yo os digo que las matemáticas de bachillerato son realmente muy profundas. Ese concepto, los conceptos que se dan en bachillerato, si se entendiesen a la perfección, si se entendiesen correctamente, se necesitaría muchísimo más tiempo. Y está claro, es una cuestión de currículum. Los profesores tampoco están formados para poder enseñar las matemáticas de verdad, porque los propios ni siquiera muchas veces han estudiado la carrera de matemáticas. Y me vais a permitir, los que no han estudiado las carreras de matemáticas no conocen las matemáticas tan bien como nosotros. Uno que estudia ingeniería piensa que sabe matemáticas, pero es que no conoce esos conceptos profundamente. No sabe razonar verdaderamente por qué esos conceptos son así. Eso solo lo hacen los que han estudiado la carrera de matemáticas, y de entre esos, solamente los que han entendido lo que han estado haciendo. Pero ahora centrándome en la pregunta que se me ha ido un poco, ¿cuándo estará disponible el Instituto de Pensamiento Matemático? Pues os puedo decir que este año 2026 va a abrir el Instituto de Pensamiento Matemático, y no solamente va a estar disponible
de forma periódica, con ediciones que van a ser mensuales, cada 2 meses, cada 3 meses, sino que vamos a tener una edición que va a estar siempre presente. El Instituto de Pensamiento Matemático, cuando abra en 2026, va a abrir para siempre. Vamos a tener, digamos, una parte de esta formación, de este acompañamiento, que va a estar siempre disponible, que vosotros vais a poder ver siempre, vais a poder consultar siempre. Y vamos a tener partes de sesiones, de programas, digamos, que van a ser programas de 1 mes, programas de 2 meses, programas quincenales, digamos, para forjar ciertas características, ciertas formas de pensar de un matemático. Así que esto va a ser lo que vamos a hacer con IPM en este año 2026. Espero que estéis tan emocionados como lo estoy yo, realmente, porque este es un proyecto al que le he dedicado muchísimo tiempo y este año todavía aún le tengo que sacar muchísimas más horas para poder cumplir con vuestras expectativas y con mis propias expectativas sobre lo que quiero que sea este gran proyecto. Y bien, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya molado escucharme a mí hablar y responder a estas preguntas que me habéis hecho. Espero que os hayáis conectado un poquito más conmigo. Quizás algunos de vosotros se siente identificado con algunas de mis experiencias de vida y lo que habéis escuchado en este vídeo. Si es así, ya sabéis, me podéis escribir lo que queráis en comentarios, yo os voy a leer, yo os voy a contestar. Y si de verdad os ha gustado este vídeo, os pediría que dejases un like y os suscribierais a este canal para no perderos más contenido como este. Ya sabes, si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.